Buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos acá en esta comisión. Bienvenidos a esta sala del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Tenemos expositores, tenemos participantes que escucharán ávida y atentamente. Les recordamos que en el espacio del chat pueden ir colocando sus preguntas. Entonces yo, a medida que vea un huequito y qué sé yo, las vamos haciendo, y también vamos a habilitar al final para comentarios, ¿sí? Y debates, etc. Bien, vamos a dar la bienvenida entonces ahora a Elda Almeida, ¿sí? Para que nos hable del desarrollo IT, oportunidades para una educación de calidad e inclusiva. Hola Elda, buenas tardes y adelante. Hola, buenas tardes. Realmente para mí es una alegría volver a compartir este espacio con ustedes y aprovecho nuevamente para agradecer la invitación a la convocatoria donde podemos compartir con otros profesionales de la región y un poco más allá también por los que nos están acompañando gracias a la virtualidad. Así que en estos breves minutos voy a compartirles resultados de un estudio que vengo realizando desde varios años y que se va actualizando, así como los escenarios se van transformando y actualizando exponencialmente. Voy a tratar de acercarles algunos insights que he estado descubriendo, algunos tips, si se puede decir, como para tratar de sumar ese granito de arena desde el camino recorrido como docente, como investigadora y como consultora. Haciendo uso del recurso de la imagen, que dice que una imagen suele decir más que 1000 palabras, voy a compartir un momento con ustedes unos gráficos para tratar de entender, digamos, en qué contexto nos estamos desarrollando en estos momentos, ¿sí? En el contexto actual, seguimos transitando esta situación de pandemia de COVID-19, que está representado acá por esta primer olita, ¿no es cierto?, donde todos en el momento decíamos, bueno, está bien, usa el barbijo, desinfectate, el distanciamiento social y estamos a salvo, ¿sí? Y eso en comparación con otras situaciones que están aconteciendo en Argentina y en el mundo, hay una ola mayor que es el tema de la recesión, ¿sí? Recesión económica, no solo de un segmento, sino realmente a nivel internacional. Y hay una ola mayor, ¿sí? Que muchas veces no la tenemos en cuenta y que es la del cambio climático. Sí, recientemente se han estado viralizando videos sobre las inundaciones y las precipitaciones que están acusando en el norte, ¿sí? Y cómo esto se desborda rápidamente. Y la verdad que esto lo traigo a colación porque realmente tiene una gran incidencia. Hace muchos años que científicos especialistas están acercando información sobre cómo impacta las actividades de las personas en cuanto a la biodiversidad y la salud del ecosistema, y realmente no ha tenido tanta resonancia y de hecho actualmente ya estamos ahí al borde del precipicio. Entonces, con esta gráfica, ver que si nosotros queremos que el tema de la pandemia del COVID es algo terrible y que pensamos que no nos puede suceder algo peor que esto, tengamos en cuenta que proporcionalmente el estado de enfermedad que tiene nuestro sistema que nos alberga, como le dicen algunos, la casa común, está muy deteriorada y realmente eso está impactando en la salud de las personas y en las economías, ¿sí? Después, otro tema del que se habla mucho hoy por hoy es el tema de género, equidad de género, y uno de los objetivos de la Agenda 2030 es el número 5 para tratar el empoderamiento femenino, pero también hay otro que trata sobre la reducción de desigualdades. Entonces, con este gráfico quiero tratar de acercarles la pequeña y gran diferencia que hay entre estos dos términos.
Una cosa es la equidad y otra cosa es la igualdad. Generalmente se suele tratar como sinónimos cuando hablamos en castellano, pero realmente equidad e igualdad no es lo mismo. Acá en este dibujo a la izquierda pueden ver lo que representa igualdad. A los 3 les da 2 cajoncitos para subirse, ¿sí? Entonces, acá el infante más pequeño no llega a la pizarra con 2 cajoncitos y el que está más a la derecha con el busito celeste le alcanza y le sobra. Eso es lo que pasa cuando hacemos asignaciones y distribuciones con el concepto de igualdad. Ahora bien, vemos el otro gráfico al lado donde vemos que al infante más pequeño le dieron 3 cajoncitos y ahí sí puede llegar a la pizarra. Y el de buzo celeste no necesitaba la asignación de ningún cajoncito para poder llegar a la pizarra. Entonces ahí, trabajando bajo la perspectiva de equidad, logramos que las 3 personas con diferentes características puedan tener la misma oportunidad de llegar a la pizarra y escribir, ¿sí? Entonces, esto me gusta también acercarlo para tener en cuenta que no es lo mismo igualdad y equidad, y que como docentes, que somos agentes facilitadores para acercar conceptos y promotores y agentes de cambio, creo que es importante tener en cuenta esto también a la hora de desarrollar contenidos y dinámicas. El tema es que no todos tenemos las mismas características y a veces la asignación de recursos tiene que ser diferente en pos de reducir las desigualdades. Más abajo a la derecha está este gráfico también que se estuvo viralizando de cómo ha estado impactando el tema de la educación en tiempos de pandemia. Cuando se dice, bueno, lo hacemos de manera virtual y todos los niños y niñas del país van a poder seguir accediendo a la formación. Y esto realmente no es tan así porque también a las diferencias económicas y sanitarias sabemos que muchos niños cuando asisten al colegio, reciben también el tema del comedor, ¿sí? Y los accesorios e insumos necesarios para desarrollar sus actividades. Con lo cual el tema de la virtualidad no nos asegura que todas las personas estén recibiendo contenidos para su formación. Y esto es un tema que nosotros podemos abordar desarrollando propuestas y soluciones que sean viables para las personas que están en condiciones económicas más desfavorables, lo que suele llamarse también generalmente como economía de base de la pirámide. Y acá también para representar algo que ya está instalándose más que tendencia, que es la inserción de las mujeres en temas de tecnología, de diseño y en desarrollo de funciones que generalmente se asociaban a los hombres. Entonces, bajo, digamos, esta ensalada con todos estos ingredientes, son los escenarios que estamos transitando hoy en día, que suelen llamarle VUCA y VICA, por la alta volatilidad y nivel de incertidumbre. Con todos estos elementos es lo que yo les propongo tener en cuenta a la hora de desarrollar una propuesta educativa, ¿sí? A lo que les venía comentando se suma esto. Tenemos el privilegio y el desafío de estar en un momento único. Estamos conviviendo 6 generaciones distintas, ¿sí? Estas 6 generaciones están accediendo a la economía, a la educación, y prontamente la 6ª generación se está sumando a niveles de decisión. Y por otro lado, ¿sí? Como menciono acá, el tema de los blends culturales, ¿sí? Como amante del té se me vino esta propuesta de blends, por el tema de que realmente se suman muchas personas por los procesos migratorios en los diferentes países, ¿sí? Y todo eso, la persona puede dejar sus objetos
físicos en el lugar que tuvo que desarraigarse, ¿sí? Muchas veces obligados por temas económicos, bélicos o por el motivo que fuere, ¿sí? Pero lleva consigo intrínseco toda una historia de cultura familiar, religiosa, política, épica y de época, ¿sí? Y que eso nos diferencia y nos habla también de diversidad, ¿sí? No solamente teniendo en cuenta el ejercicio que cada uno haga y qué color quiere elegir del arco iris. Realmente cuando propongo esto de inclusivo y diverso, ¿sí? Me parece que es súper importante tener todos estos ingredientes que seguimos sumando a la ensalada, de los que les comenté en la primera slide, más esto. Hay 6 generaciones que estamos estudiando, acercándonos a contenidos educativos y que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, con todo esto, lo que yo les propongo es estar pensando en desarrollar propuestas educativas, ¿sí? Que aborden estos temas y tener súper en cuenta el tema de la biodiversidad. Entiendo que los otros colegas van a estar presentando proyectos de nuevos materiales y demás, con lo cual me parece que va a ser súper interesante la propuesta que van a estar acercando para demostrarnos cómo, volviendo a la naturaleza, ¿sí? El tema de la biomímesis, la economía circular, que no es sinónimo de reciclaje, nos va a ayudar a acercar soluciones que contribuyan a hacer un aporte diferencial en la calidad de vida de las personas y que podamos realmente abordar estos desafíos digitales en la era digital. Muy Así que bien, bueno, muchas teniendo en gracias. cuenta ya el tiempo y para dar espacio a los siguientes colegas, voy a dejar de compartir la presentación y Muy en el bien. chat voy a poner un link para que puedan contestar desde el celular en menos de 60 segundos. Muchas gracias por su atención y quedo súper atenta para conocer los próximos proyectos. Muchas gracias. Gracias, Zelda. Muy bien. Bien, vamos con Diego Betancourt de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, que nos va a presentar la charla que se llama La cabuya, una fibra noble, ancestral, andina, con aplicación textil. Bueno, Adelante. gracias Alejandra, muy buenas tardes con todos. Es un gusto el poder participar en este encuentro de diseño, de investigación de diseño desarrollado por la Universidad de Palermo. Acá desde Ecuador, un eterno saludo para ustedes. Entonces, me voy a permitir compartir una pequeña presentación que desarrollé para esto. Bueno, el tema es la cabuya, una fibra noble ancestral y andina con aplicación textil. Sí, como para contextualizar un poco, eh, eh, esto, esta ponencia o esta exposición desprende de un trabajo de investigación en el cual yo quise determinar si es que era o no era factible realizar un género textil no tejido a partir de las hojas de la cabuya, tomando o partiendo desde el punto de Piñatex, ¿sí? Que se me vino a la mente y dije, si es que esto se puede trabajar con piña, ¿por qué no hacerlo con cabuya, una fibra que acá en el Ecuador es muy utilizada y es prácticamente ancestral? Entonces, el primer paso, lo primero que yo hice fue estructurar un análisis morfológico, un protocolo de análisis morfológico textil, en donde yo pueda determinar ciertas propiedades o ciertas características de la fibra y determinar a través del análisis de expertos también si es que era o no era factible desarrollar lo que yo tenía en la mente. Entonces, lo primero que hice fue poner como las 6 características principales que yo necesitaba para desarrollar un género textil no tejido como un fieltro.
Entonces, lo primero que hice fue tratar de determinar las propiedades geométricas de la fibra, tomando en cuenta la longitud y también refiriéndome a que este análisis lo íbamos a hacer a partir de la cabuya blanca. Acá en el Ecuador, la cabuya es de la familia de las agaváceas, es decir, del ágave, y entonces, por ende, tenía una fibra con una longitud muy larga, más o menos de 1,50 m hasta 2 metros, lo que se necesitaba desarrollar. Luego de esto, me fui a la parte del calibre, al título del hilo, para determinar la finura, ¿sí? En donde me di cuenta que era una fibra bastante gruesa, a comparación de las tradicionales que se utilizan para la parte de la elaboración de los géneros textiles. Y uno de los puntos más determinantes era el determinar el rizado de la fibra, que era el que me iba a permitir el cohesionar entre las fibras, la propiedad esa de juntarse entre las fibras para no elaborar un hilo, sino un no tejido. Entonces acá dentro del rizado de las fibras yo tenía que ver la forma, tenía que ver la frecuencia y la amplitud. Dentro de la frecuencia y la amplitud me arrojó un dato de que prácticamente lo que yo pensaba hacer, que era un no tejido, era como tomado de los cabellos, o sea, algo que era un poco complicado de realizar. Esto se dio ya con el pasar del tiempo y el análisis de los expertos que me dijeron que trate de ver una solución nueva. Luego se analizó el color, en donde vimos que son tonos beige y tiene un brillo natural muy agradable. Bueno, luego hicimos el análisis de la sección transversal y longitudinal de la fibra, en donde nosotros utilizamos un micrótomo para analizar la sección transversal de la fibra. Es decir, juntamos algunas fibras dentro de un corcho y el micrótomo lo que hizo fue hacerles láminas muy delgadas para analizar la sección transversal, perdón, para analizar la sección transversal de la fibra. ¿Qué me representaba aquí? Saber si es que existe un núcleo, si no existe un núcleo y qué cantidad de espacio entre el núcleo y la pared de la fibra yo disponía para poder trabajar. Y luego se hizo un análisis de la sección longitudinal en donde nosotros pusimos un poco de glicerina para humectar la fibra y analizar la sección longitudinal de la fibra, es decir, el tamaño del núcleo y los espacios que nos quedaban. Y finalmente, otra de las características que a mí me parecía súper importante para el desarrollo de este género textil era las propiedades de sorción o las propiedades de absorción de la fibra. Entonces acá lo que se hizo fue una prueba en donde colocábamos las fibras sobre un vaso de precipitación y colocábamos gotas de agua para medir la capacidad de absorción de la fibra de la cabuya que nos iba a representar luego en una de las características esenciales para absorber la humedad y que ésta pueda reflejarse en el enfieltramiento de la fibra. ¿Sí? Al hacer todo este análisis y al conversar con los expertos, como les había mencionado, me di cuenta y me hicieron caer en cuenta que el hacer un fieltro de esta fibra era muy complicado, era un poco difícil porque no tenía la fibra, no tenía la característica de poseer altos niveles de queratina, que era lo que me permitía que se cohesionen las fibras entre sí. Entonces, luego de pensar mucho y analizar algunas opciones, me decidí por ver si es que se puede hacer un tipo de aglomerado, que es otro género textil no tejido, en donde yo no necesitaba esta característica de cohesión entre las fibras, ni tener un alto nivel de rizado de la fibra. Para esto, desarrollé un proceso en donde una de las partes importantes se basaba en la recolección de las hojas de la cabuya y determinar si es que estas hojas eran adecuadas o no. ¿Por qué? Porque si yo tomaba hojas que estaban muy pegadas hacia la parte del suelo donde se cultivaba la cabuya, lo que iba a suceder es que no se iba a cohesionar de una manera adecuada. Entonces, en la parte de la recolección y determinar las hojas adecuadas de la cabuya, hay un punto muy importante para el desarrollo de esto. Como les había mencionado, esto se trabajó con la cabuya blanca acá en el Ecuador, no con la cabuya negra. La cabuya negra tiene demasiada pulpa
y no tiene mucha fibra. Entonces acá lo que se hizo es que esté en congruencia tanto la pulpa como la fibra. Entonces, una vez que nosotros seleccionábamos las hojas adecuadas, lo que hacíamos era trozarla, hacerla pedacitos y luego meterlas a un proceso de molido, ¿sí? En este proceso de molido, al inicio yo quise hacerlo sin necesidad de ocupar agua, pero fue imposible, de acuerdo por la fibra que presenta la cabuya, ¿sí? Entonces me tocó agregar un poco de agua al baño y se trabajó en una relación de 2 a 1, es decir, dos porciones de hoja de cabuya y una de agua. Luego formulamos, mezclamos las sustancias, regulamos pH, calentamos la mezcla, extendemos y dejamos reposar hasta que se seque. En el dejar reposar hasta que se seque es otro de los puntos álgidos de este proyecto, ¿no? Porque el tiempo de demora en secarse está entre 3 y 4 semanas para que el textil o para que este nuevo género textil que estábamos tratando de hacer tenga el nivel de cohesión exacto y no se desprenda con facilidad, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos todo este proceso, este es el punto como medular de todo, el proceso de secado. Entonces, si es que en este proceso de secado yo no dejo el tiempo adecuado o sobreexpongo al secado, puede volver a resquebrajarse o simplemente me queda como muy masoso. Entonces, una vez de todo que ya se estableció como que el proceso, nosotros decidimos establecer la formulación en base a aglutinante, agua, pulpa de cabuya, acidulante y glicerina. El aglutinante, en el caso de este proyecto, de esta experimentación para obtener el género textil, en el caso del aglutinante ocupamos almidón natural, almidón vegetal, almidón de la fécula de maíz se ocupó para desarrollar esto. La cantidad de agua, la pulpa de cabuya. Como acidulante tenemos varias opciones, ¿no? Desde ácido acético, ácido oxálico, ¿sí? Y la glicerina. Finalmente, después de hacer todos los análisis y todos los estudios, se obtuvo un género textil que fue aplicable en indumentaria y se propone como una solución adicional, eh, como un uso de material alternativo, como para disminuir el impacto ambiental que genera la industria textil dentro de la indumentaria. Muchas gracias. Muy bien, gracias Diego. Muy bien, perfecto. Viste que te fui avisando de a Sí. poquito. Muy bien. Bien, muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Carlos Fiorentino y Tomislav Tersin de la Universidad de Alberta de Canadá, no sé si van a hablar los dos o uno, van a hablar sobre el color estructural, un nuevo campo de exploración para la ciencia y el diseño. Adelante. Gracias, Alejandra. Voy a hablar yo en español, eventualmente haré de traductor al inglés al final en la discusión, o si hay preguntas para que Tom participe. Quiero también agradecer a la Universidad de Palermo por la invitación a participar en el Congreso. Bueno, como ya le dijo Alejandra, mi nombre es Carlos Fiorentino, yo soy docente e investigador en la Universidad de Alberta, en Canadá, y el trabajo que intentaré sintetizar hoy en pocos minutos tuvo la importante contribución de mi coautor, el doctor Tomislav Tersin, profesor de biología en la Universidad de Alberta. El doctor Tersin fue mi asesor científico y supervisor de doctorado durante varios años, y él y yo somos también parte del grupo Biomimicry Alberta, un grupo de investigación en Canadá. Hoy intentaré presentar por ambos y luego, si Tom se puede sumar, de traductor en lo posible. Y les voy a hablar del color estructural como un nuevo campo de exploración para ciencia y diseño. Se estima que llevó miles de millones de años, casi 4.000 millones de años. Esto está en discusión.
pero mayormente la ciencia así lo indica, para que alrededor de 9 millones de especies, se estiman, que existen hoy en el planeta, evolucionaran. Entre todas ellas, las que desarrollaron alguna forma de coloración, generalmente pigmentaria o estructural, lo hacen 100% de manera sustentable, podríamos decir, es decir, que no generan ni desechos ni tóxicos. Los materiales naturales que producen color, los pigmentos en la melanina, quitina, queratina y otros polímeros naturales, son completamente biodegradables. En contraste, la forma en que la industria del color produce tinturas, pinturas, tintas, toner, etc., combina materiales naturales y materiales sintéticos y mezcla componentes altamente tóxicos, considerados normalmente insustentables. El fenómeno de color y la manera que la naturaleza los genera es apenas entendido e imitado por la industria y las tecnologías de diseño. Sin embargo, la evolución de las tecnologías para estudiar color y las nuevas maneras de producción digital, materiales y fabricación, permiten hoy explorar nuevas formas de generar coloración. El color estructural observado en la naturaleza, o también llamado color sin pigmento, abre un capítulo nuevo en la implementación de tecnologías de color, especialmente atractivas para disciplinas emergentes de diseño e innovación como la biomímesis. Yo sé que esto será familiar para muchos de ustedes, pero vale la pena hablar un poquito sobre la biomímesis. Es una disciplina emergente reconocida por su original metodología, con la habilidad de conducir hacia la innovación sustentable. La biomímesis estudia el carácter de la naturaleza y emula conscientemente los principios de adaptación y supervivencia de la naturaleza, imitando no solo las formas, las funciones y las estructuras, sino también los procesos y contextos, entendiéndoles a nivel sistémico. Una de las áreas que la biomímesis propone explorar es el color estructural, justamente. Y aquí quiero aclarar que se conocen 4 formas de generar color en la naturaleza. Una es por pigmento, otra por estructura, por fluorescencia y por bioluminiscencia. El color pigmentario y el color estructural son las 2 formas más abundantes de generar color en la naturaleza. Por eso, para entender mejor el color estructural, primero voy a hablar un poquito sobre, o compararlo con el color pigmentario o los colores pigmentos. Los colores pigmentos observados en muchas formas de vida, pero también en minerales, elementos químicos y en diversos materiales naturales y también sintéticos creados en la industria, resultan de una alteración de los electrones en la composición atómica de la superficie de los materiales, los cuales absorben ciertas longitudes de onda de la luz y reflejan otras. Hay como un intercambio de energía en este proceso. Esta actividad electromagnética está ausente en el color estructural, es una gran diferencia, el cual es producido por nanoestructuras en superficies incoloras de los materiales con detalles más pequeños que las longitudes de onda de la luz, reflejando diferentes colores como resultado. Y aquí les compartiría una imagen, si me aguardan un segundo, que explica un poquito cómo sería este proceso de filtrar la luz. Y esto es observado en muchas especies de animales, en aves, en insectos. Esta diferencia entre color pigmento y color estructural hace que los primeros cambien y se desvanezcan con el tiempo, los colores pigmento, en condiciones de luz natural, mientras que los colores estructurales perduran para siempre, básicamente. Al día de hoy se siguen encontrando fósiles de especies que existieron hace millones de años, que han perdido todos los colores pigmentarios, sin embargo, han conservado los tonos estructurales. El color estructural es abundante entre millones de especies en el reino animal, vegetal, hongos y hasta en bacterias. En física, el fenómeno de color estructural se conoce como interferencia lumínica. Puede ser fácilmente observado y detectado a simple vista, sin embargo, la magia, el truco del color estructural, se revela recién al observar cómo esos colores intensos y brillantes son generados por micro y nanoestructuras. Son observables con instrumentos especiales como los microscopios electrónicos de barrido o los microscopios electrónicos de transmisión. Son herramientas muy sofisticadas para observar nanoestructuras. El color estructural se presenta ante la vista humana como colores muy intensos y brillantes, en muchos casos metálicos y también iridiscentes. Se pueden observar sobre todo en muchos insectos, aves y peces, pero también, como mencioné, en bacterias, en hongos, en frutas y en flores. Y aquí les compartiría otra imagen para ilustrar un poquito de lo que estoy hablando.
Un caso muy típico es la mariposa morpho butterfly, que tiene estas escamas y estructuras adentro de las escamas que son las que filtran el espectro de la luz y dejan solo ver la parte azul del espectro. Por definición, otros fenómenos observables en la naturaleza también son color estructural y se ven en elementos inanimados, como por ejemplo minerales y rocas. La nieve, el hielo o el cielo son también fenómenos de color estructural debido a la combinación de moléculas de agua y moléculas de oxígeno que hacen que luzcan azules. Es otro tipo de color estructural, no es el que se ve en la superficie de animales, pero básicamente sigue un principio parecido. Se ha avanzado mucho en el conocimiento del color estructural observable en la naturaleza, pero aún hay mucho por conocer y entender. Un caso enigmático es la presencia del color azul en la naturaleza. La mayoría de los colores azules que observamos no son pigmentarios, sino estructurales, o combinaciones de ambos. Un ejemplo es el azul reflejado en el iris de los ojos humanos y algunos otros mamíferos. Los ojos azules no tienen pigmento azul. El azul es estructural. De la misma forma que, por ejemplo, los ojos verdes tampoco tienen pigmento azul, sino que es una mezcla de azul estructural con pigmentación amarillenta de la melanina. Si bien no hay evidencia científica concluyente al respecto de las razones por las cuales el pigmento azul es escaso en la naturaleza, y como contrapunto es el color estructural más abundante, el azul, los científicos suelen ofrecer distintas teorías. Por ejemplo, polímeros naturales como la melanina y la quitina son abundantes en la naturaleza y producen la gama de colores que van desde los rojos a los amarillos y marrones, y esto explicaría la abundancia de esos pigmentos. El azul, en cambio, es difícil de adquirir de manera bioquímica. Muchos animales evolucionaron hacia el color estructural cuando incluir el azul, o en algunos casos el verde, mezclado con polímeros, era esencial para sus paletas, era una cuestión de supervivencia. Científicos expertos en la materia asocian el rango de corta longitud de onda, que va desde los azules al ultravioleta, al uso que hacen las especies para atracción sexual, desde el cortejo de algunos pájaros hasta la atracción que ejercen las flores sobre las abejas para la polinización. Y otros científicos sostienen que, desde el punto de vista químico, la naturaleza no ha favorecido a las moléculas de oxígeno e hidrógeno para absorber todas las longitudes de onda del espectro visible, a excepción de los azules, es decir, entre 500 y 700 nanómetros de longitud de onda. Y es por esto que es más sencillo, desde un punto de vista evolutivo, para las especies, lograr el azul mediante color estructural, sin el costo bioquímico de producir pigmentación azul. Hay más áreas investigables dentro del color estructural, pero acabo de ir sintetizando para terminar. Más oportunidades aguardando por más estudios, por más evidencia, un creciente interés y un mayor número de investigaciones sobre biofotónica y color estructural en particular, permitirá descubrir un mayor número de oportunidades para innovación biomimética en el futuro. Como mencioné al principio, la evolución de tecnologías y los nuevos materiales y maneras de fabricación permiten hoy explorar nuevas formas de generar coloración como color estructural. Por ejemplo, la manufactura aditiva o impresión en 3D, la tecnología láser y nuevas formas digitales que utilizan principios de la litografía. Y ya con esto voy cerrando. Todo esto nos da un prospecto muy interesante para innovar en estos espacios. Por último, me gustaría mencionar que, bueno, mi tesis de doctorado fue sobre color estructural, en la cual el doctor Terzin contribuyó con datos científicos. Consistió en la creación de una base de datos y una interfase para acceder a una colección taxonómica de casos de color estructural en la naturaleza, diseñada para científicos y diseñadores con interés en la innovación biomimética. Desde ya les invito a visitarlas. Puedo compartir nuevamente una de las imágenes donde hay un código QR y una dirección al pie, strc.online. Y también los invito a leer el artículo Colores Sustentables, que fue publicado en el cuaderno número 94 de la UP, y el próximo artículo que vamos a desarrollar con Tom Terzin nuevamente en alguno de los cuadernos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Me parece muy bien que publiquen en los cuadernos. Los cuadernos son una interesante plataforma, ¿sí?, que tiene la Universidad de Palermo y que desarrolla junto con otras universidades, donde quedan plasmados distintos temas de investigación y realmente resulta un trabajo absolutamente colaborativo en ese sentido, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Gracias.
Vamos entonces ahora con Francisco Javier Cerón Torrecilla, de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, que nos va a hablar de innovación y experimentación con biomateriales, estrategias formativas en diseño de producto. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias también, Alejandro, por la presentación inicial y las pruebas. O sea, yo agradecer eternamente, como en las ediciones pasadas en las que participé a la Universidad de Palermo, la oportunidad de estar aquí y de compartir con mis compañeras y compañeros este pequeño proyecto. Como bien ha dicho Alejandra, mi nombre es Francisco Javier Cerón Torrecilla, pertenezco a una escuela de diseño en la ciudad de Zaragoza, en España, del Departamento de Fundamentos Científicos del Diseño, y les voy a presentar un proyecto que realicé con nuestros estudiantes a lo largo del pasado curso académico que finalizamos en junio, y junto con otro compañero que luego mencionaré de otro departamento, que trata sobre todo sobre la importancia que tiene la dimensión material y la necesidad de manipular física y realmente esos materiales. Eso nos lleva también a que nuestros estudiantes alcancen un conocimiento mucho más profundo, ¿vale? Como señalan algunos autores, pues Alarcón y colaboradores en concreto en 2020 así lo apunta, y parece tener implicaciones en cuanto a incentivar la reflexión mucho más activa sobre una dimensión que estamos poniendo relevancia en esta mesa, como es la dimensión sostenible, ¿vale? Como así ha señalado autores como Bach Andersen en 2018. Y además ponemos también el acento a través de este proyecto, y como también apuntan otros autores, sobre lo fundamental que es la experimentación sobre nuevos materiales y en concreto sobre los biomateriales, por lo que apuntaba en el punto anterior, ¿vale? La cuestión de la sostenibilidad. En cuanto a las finalidades y objetivos y las hipótesis que señalaré, porque es un proyecto que también sustenta una investigación, pues tiene una finalidad formativa, evidentemente, que es la adquisición de un conocimiento que sea significativo a la hora de manipular los materiales, su aplicación de este conocimiento a los procesos de proyectación de una manera mucho más consciente, algo fundamental y necesario en la situación que apuntaba Elda, por ejemplo, con esos objetivos de generar espacios físicos y mentales para la experimentación y la indagación autónoma de los estudiantes, la autonomía, que a veces les es necesaria, no tanto una guía directriz, y como objetivos específicos nos planteamos el aplicar ese conocimiento desarrollado a diseños de un carácter social o socioeducativo, como señalaré al final de la comunicación. Como he señalado, el proyecto también sustenta una investigación que está en curso y que también entronca con investigaciones de años pasados en torno a la materialidad, donde hemos planteado unas hipótesis como son que estas experiencias y estas estrategias parecen mejorar o han de mejorar el conocimiento sensorial y técnico de los materiales por parte de nuestros estudiantes, y además fomentan su autonomía como proyectos reales, su toma de decisiones y la capacidad que tienen de insertar la dimensión material de una forma mucho más reflexiva en los procesos de diseño. Que además la investigación está sustentada en un estudio de lo que es el estado del arte a través de autoras como Carana, que ya en 2015, 2018 y 2020, entre otras y otros, van apuntando en esa dirección. El contexto y la muestra, pues durante este curso académico pasado, 2020-2021, 19 estudiantes del segundo curso del grado en diseño de producto de mi asignatura, de la asignatura de materiales y tecnología, trabajaron en un proyecto colaborativo con digamos que una institución que aborda además otras dos instituciones. Son el Laboratorio de Biomateriales y el Laboratorio de Fabricación Digital, que pertenecen a la Universidad de Zaragoza, es decir, que la Escuela de Diseño no pertenece a la Universidad de Zaragoza, y que estos laboratorios están dentro de otra institución perteneciente al Ayuntamiento de la ciudad, que es Etopía Centro de Arte y Tecnología, simplemente por contextualizar. Lo desarrollamos a lo largo de enero y mayo en 3 fases, aunque se inició en septiembre pasado para coordinar lo que era la propuesta. Cada fase ha tenido una finalidad. La primera tenía una finalidad de experimentar, de poner en contexto a los alumnos a través de actividades de indagación y experimentación con los biomateriales, en concreto y sobre todo con el micelio de los hongos, pero también con la celulosa bacteriana, más conocida como kombucha, o los bioplásticos en general, porque hicimos muchísimas pruebas dentro del laboratorio de biomateriales. Y luego actividades de tipo exploratorio dentro de las tecnologías digitales para el indagar sobre
qué posibilidades teníamos de trabajar con corte láser o fresado CNC o impresión 3D a la hora de manipular o implementar lo que serán los moldes a posteriori o incluso los propios materiales. La segunda fase siguió un seguimiento del comportamiento de los materiales y la realización de ensayos básicos. La escuela no dispone de los medios adecuados, como pues, por ejemplo señalaba Carlos en su comunicación, del micelio y la celulosa bacteriana, menos de los bioplásticos porque ya teníamos muestras suficientes. Y una reflexión de los estudiantes a la hora de aplicar las propuestas y las pruebas que habían realizado en cuanto a la viabilidad que tenían en el diseño de ciertos proyectos. Sobre todo ya digo que los proyectos se han sustentado en el micelio como material, pero ya veremos al final cómo se han aplicado otros materiales. Pues por ejemplo, la posibilidad de diseñar una bici de equilibrio para colectivos desfavorecidos, son las bicis que empiezan a utilizar los niños sin pedales, o herramientas para facilitar la alimentación en niños con discapacidad motora, incluso juguetes para fomentar esa iniciación motora a través de la música. En la última fase, que es la tercera, conjunta y en paralelo entre la Escuela de Diseño y Utopía, en concreto los laboratorios de fabricación y de biomateriales, se desarrollaron los prototipos virtuales en coordinación con un compañero del Departamento de Medios Informáticos y se desarrollaron los prototipos físicos de los moldes. Hay que tener en cuenta que son materiales que crecen, ¿vale?, en continuo, ¿vale?, y que eso también les da una versatilidad, pero también unas dificultades a la hora de manipularlos. Y era una manera también de experimentar e indagar. Se seleccionaron, por ejemplo, sustratos distintos a partir de las fases 1 y 2. Sustrato es sobre lo que se inocula el micelio del hongo, ¿vale? Los sustratos también hemos visto que, y los estudiantes sobre todo han visto, que son fundamentales en cuanto al comportamiento posterior, ¿vale? Y otro tipo de pruebas de cara al desarrollo final de los objetos. En cuanto a lo que serían los resultados del proyecto, lo que llamaríamos diseño puramente dicho, pues ha sido un relativo éxito en cuanto a cómo han aplicado el conocimiento adquirido durante las 3 fases a los objetos diseñados. Han obtenido objetos, ¿vale?, que en estos momentos son funcionales a la escala 1, 3 y 1, 4 en los que los desarrollaron y que sobre todo les han permitido apreciar la viabilidad de los materiales y su aplicación desde una perspectiva mucho más sostenible, y sobre todo los estudiantes han experimentado, indagado, mejorando su capacidad de manipular y buscar soluciones innovadoras. Por ejemplo, hubo un alumno de origen argentino, por cierto, que propuso el utilizar el té, pues porque en su casa bebía mucho, como sustrato, y ha funcionado muy bien. Esa es un poco la finalidad u objetivo formativo. En cuanto a la investigación que corre en paralelo y que sigue abierta, pues se han utilizado las memorias reflexivas que yo les solicité, analizando lo que ha supuesto para ellos a través de un análisis del discurso, entrevistas no estructuradas con los expertos de los laboratorios, que fueron en realidad los que guiaron todo el proceso de desarrollo, y se les planteó cómo habían visto la autonomía que tenían los estudiantes, su toma de decisiones y la capacidad de trabajo colaborativo, que han sido trabajos en grupo. Entonces, estos resultados parecen apuntar, digo que es una investigación en curso, a que el aprendizaje es mucho más profundo, que su autonomía en cuanto a la toma de decisiones y ante los cambios o incidencias es mucho mayor, y sobre todo es creciente la capacidad de analizar y reflexionar desde la experimentación y manipulación aplicaciones muchísimo más coherentes de estos materiales al diseño. Como reflexiones finales, pues la materialidad de proyectos reales y propuestas sociales y sostenibles mejora la competencia y la reflexión de los estudiantes, es mucho más coherente, como ellos están señalando, con su formación de cara a adaptarse a lo que es el contexto real, mejora de su autonomía y la toma de decisiones en espacios donde los docentes, nosotros, yo en concreto, nos convertimos en meros guías y existen otros agentes que trabajan con ellos. Como conclusión, pues como han señalado muchos autores que están en la comunicación, la innovación y experimentación con estos materiales y nuevos materiales parecen tener un impacto muy positivo, gracias Alejandra, y más allá de eso se transita hacia una formación teórica hacia una muchísimo más práctica en la que aplicar sus conocimientos. Si se me permite, para el contextualizar el todo, voy a compartir 3 imágenes muy rápidas, si puedo, si sé. Mira que se te acaba el... Nada, es muy rápido. Bien. ¿Ya está? No vemos nada. Sí, no. sí, voy a ello. Ahí están. Muy bien. Nada, son una de las prebicis que desarrollaron, todo en micelio, ruedas incluidas, con muy buenos comportamientos, y la kombucha en el manillar. A ver. Sí, es que no puedo... Ah, vale.
No me deja, por lo que sea. Bueno, pues tengo un problema con una de las imágenes, pero termino con esta. Este es el juguete, que es un juguete que yo creo que más o menos todo el mundo conoce. Es un pequeño tambor donde las bolitas están hechas de un bioplástico, la estructura de micelio y la membrana de kombucha, con el palito de sujeción en impresión 3D en un material similar a la madera. Entonces, simplemente por contextualizar el trabajo que han realizado, pero es importante sobre todo esa reflexión que ellos son capaces de hacer a la hora de manipular. Muchas gracias todas y quedo a vuestra disposición para lo que requeráis. Muy bien, buenísimo. Vamos a tener después un espacio para preguntas y charlas. Si quieren, vayan escribiendo algunas preguntas en el chat. Así ya las tenemos. Bien, te pediría que saques tu imagen. Sí, estoy tratando. Muy bien. Y por la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, de México, tenemos un trabajo que se llama Narrativa Digital, Fundamento para el Diseño Gráfico de Tecnología Educacional, escrito por Mara Edna Serrano, que ahí la veo, Jaesi Aleli Corona Zapata, Pablo Daniel Palacios Duarte y Carla Villaseñor. ¿Hablará Mara? Sí, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Muy bien. Perfecto, muchas gracias a todos. Agradezco, por supuesto, a la Universidad de Palermo el evento. Mi primera participación fue en 2010 de manera presencial, visitando pues su bella ciudad. Y bueno, desde ahí siempre que nos es posible, pues publicamos algún trabajo en las actas de diseño. En esta ocasión, representando a mis compañeros, todos profesores investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en México, elegimos exponer los principios de la narrativa digital que fundamentan teóricamente el diseño gráfico de interacción y animado de objetos de aprendizaje para una serie de proyectos de tecnología educacional que sirven como apoyo en la formación de diversos niveles educativos. Cabe mencionar que estos proyectos fueron 3 desarrollos que fueron financiados y que participamos por concurso a nivel federal en México, es decir, nacional, entre los años 2017 y 2020. En este tenor, pues voy a abarcar 3 conceptos clave en su relación teórico-práctica con el diseño gráfico. Estos conceptos son, en primer lugar, el patrimonio digital, ya que con las brechas y retos que las actividades del ámbito digital representan para ciertos grupos sociales, aún con ellas existe una gran cantidad de desarrollos de innovación en los que la tecnología es una herramienta primordial para la conservación del patrimonio, tanto material como intangible. De esta manera es que pues las interfaces están mediando ya la mayor parte de las prácticas sociales y culturales actuales, ¿no? Un buen ejemplo pues es ahorita esta comisión en la que todos estamos participando. En particular, en torno a la conservación del patrimonio material intangible, la tecnología nos ha permitido que los conocimientos e incluso ciertos saberes ancestrales, así como las relaciones sociales, sus usos, sus representaciones simbólicas y todo lo que sería la trama de sentidos, relaciones sociales y culturales que conforman nuestro patrimonio cultural inmaterial puedan salvaguardarse mediante distintas técnicas y, por supuesto, distintos instrumentos digitales. En este ámbito de la conservación del patrimonio cultural intangible hay muchos retos que resolver, por supuesto, sobre todo los ligados a los sectores sociales que están limitados, pero también hay muchos aportes positivos, ¿no? En que las TICs pueden ayudar a comunicar y promover los valores, la historia, el significado de todos los productos que conforman el patrimonio cultural inmaterial, intangible. En este sentido, pues, por ejemplo, difundir todo el patrimonio intangible que incluye bienes patrimoniales, por ejemplo, científicos, pues incluso puede contribuir económicamente en beneficio de las naciones. Podría ser apreciado por el turismo, aunque sea en la dimensión digital, y eso
eso es un buen uso social para nuestra civilización de todo este desarrollo tecnológico con el que contamos. De esta manera, muchos países, sobre todo aquellos miembros de la Organización de las Naciones Unidas, de la UNESCO, trabajaron durante varios años para poder adoptar la Convención para Salvaguarda del Patrimonio Cultural y se logró hasta 2003. A partir de este año, con iniciativas de diversos países, de diversas naciones, se han puesto en marcha diversas leyes con miras a la construcción y mejora de nuestro patrimonio, apoyándonos de la tecnología. Con esto se consolida el hecho de que las interfaces digitales se vayan convirtiendo en herramientas altamente potenciales para el acceso, almacenamiento y colaboración en el desarrollo de los procesos y prácticas socioculturales. Para este trabajo nos vamos a enfocar en las características de las interfaces gráficas de usuario que pueden otorgar beneficios educativos de miembros de distintos sectores poblacionales del estado de Puebla, en México, a partir de la concepción de la educación como parte del patrimonio cultural e inmaterial. Para describir la aplicación de la narrativa digital como fundamento para el desarrollo de la tecnología educacional, vamos a considerar la narrativa digital y la tecnología educacional. Enfatizamos el hecho clave, de que varios especialistas identificaron a la par de la evolución de las tecnologías, este surgimiento de nuevas formas de leer y de aprender. La sociedad ha transformado los patrones de sus acciones digitales y con ello emerge, por ejemplo, en el sector educativo, la necesidad de adaptar la enseñanza y de llevarla a cabo a través de distintos medios, como una alternativa sugerida por los expertos para aprovechar las TICs y, por supuesto, los dispositivos electrónicos como los móviles, las tabletas, etcétera, en las escuelas, en las instituciones educativas. En este contexto, la narrativa digital implica una manera de representar e incluso de reconstruir nuestros recuerdos en multiplicidad de formas, al contar historias mediante el uso de distintos dispositivos, así como a través de las tecnologías de información y comunicación. Estos medios y artefactos se pueden combinar para soportar narrativas digitales diversas, audiovisuales, animadas, interactivas, entre muchas otras, las cuales son importantes en la educación porque se han encontrado que los recursos digitales pues tienen cierto potencial para posibilitar, ampliar y acelerar el aprendizaje de manera inimaginable, siempre y cuando la forma en que los docentes ocupen la tecnología esté más relacionada con la creatividad y la generación de conocimiento que con la mera transferencia comunicativa, ¿no? Entonces, al utilizar la narrativa digital como fundamento del diseño de interfaz para objetos de aprendizaje, participamos de muchos beneficios, como por ejemplo lograr la vinculación de las emociones, generar empatía, construir las experiencias, mejorarlas, en fin, posibilitar habilidades de investigación, entre otros aspectos requeridos para poder apoyar en los procesos de aprendizaje y enseñanza. De acuerdo a nuestra experiencia como equipo multidisciplinario en proyectos de tecnología educacional con financiamiento de instituciones como CONACYT, CEP Federal, trabajamos en proyectos como el Portal de Primera Infancia Puebla, el MOOC de alfabetización inicial y EDO, que es un ambiente transmedia que también se desarrolló en la UAP, a partir de los cuales nosotros implementamos toda esta teoría y consideramos que una efectiva aplicación de la narrativa digital como fundamento del diseño gráfico resulta de las distintas técnicas e instrumentos tecnológicos con los cuales es posible producir, publicar y transferir en menor tiempo y con menor peso datos y codificaciones de representaciones que incluso pueden ser representaciones fantásticas, oníricas, o sea, no necesariamente netamente objetivas, haciendo que todo aquello que pues la mente de un creativo produce sea factible y viable de implementar en los proyectos en la mayoría de las ocasiones. Para finalizar, pues nosotros identificamos 4 consideraciones como fundamentos teóricos que pueden ser aplicables a las tareas de diseño de interacción y animación de objetos de aprendizaje, los cuales son aprendizaje expansivo para realizar el análisis de la situación didáctica, el aprendizaje influenciado por las TICs que nos permite
seleccionar el tipo de narrativa, el diseño como experiencia para el desarrollo de los prototipos y los principios de la Gestalt para poder sintetizar todas las implicaciones de un proyecto de este tipo de complejidad. Por supuesto, los 4 principios de esta fundación se van a describir en el extenso que editará la Universidad de Palermo al haber aceptado nuestra participación. Y pues bueno, esto nos da posibilidades para plantear un método de diseño que sea específico para objetos de aprendizaje, lo cual podría significar un aporte importante en el área del diseño y la educación. Y pues muchísimas gracias. Voy a colocar en el chat algunas ligas a los proyectos que tuvimos la posibilidad de desarrollar por si están interesados en visitarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Mara. Súper impecable la puntualidad, muy bien. Y sí, quedamos ahí viendo las direcciones electrónicas para poder visitar. Muchas gracias. Bien, Lina María Vanegas Ochoa de la Universidad Pascual Bravo de Colombia nos va a hablar sobre textiles inteligentes pasivos en la indumentaria cotidiana en Medellín. Lina, te escuchamos. Me parece que Lina tiene problemas para habilitar micrófono y cámara, ¿puede ser? Ale, tocayo. Sí, a ver, aguárdame que verifico los controles. Puede que se haya vuelto a conectar. Ahí está, a ver. Lina. Ah, ya sí. Muchas gracias, muy amables. No, por favor. Hola, Lina, ahí te vemos. Ah, bueno. Muy buenas tardes para todos. Primero que todo, le agradezco muchísimo a la Universidad de Palermo este espacio donde queremos compartir de parte de la institución universitaria Pascual Bravo, que está ubicada acá en Colombia, puntualmente en Medellín, un proyecto que se ha venido liderando desde el Semillero Concepto, que es propiamente de un programa de tecnología y gestión del diseño textil y de moda. Te les voy a compartir pantalla rápidamente para mostrarles rápidamente acá. Lo que queremos el día de hoy compartirles desde acá, desde la institución universitaria Pascual Bravo, es este proyecto de textiles inteligentes pasivos en la indumentaria cotidiana en Medellín. Este proyecto, ¿por qué surge y por qué es la necesidad de que lo abordemos? Puntualmente, pues en el contexto en que nos encontramos de la pandemia, lo cual llevó realmente a revalorar muchos aspectos a nivel tanto social, de cuidado y de protección para la humanidad, pues en ese momento, digamos, crítico de la pandemia se buscó unas soluciones, pues por lo menos que ayudara a mitigar la situación o el contexto, y de ahí salió un elemento que era la mascarilla, o en algunos lugares también la tienen denominada como tapabocas. Y se buscaba de que esa mascarilla, ese tapabocas, pues realmente sí pudiera aportar a la situación. Desde ahí se empezó a explorar materiales y los materiales que se encontraron más adecuados fueron los textiles inteligentes pasivos, los cuales pues no son nuevos, estamos hablando de que ellos iniciaron en el 2007, que realmente surgieron, y hasta ahora en la actualidad y con la pandemia, digamos, ha desatado un poquitico más la relevancia y el impacto. Estos textiles inteligentes pasivos habían sido solamente explorados para unos contextos donde los usuarios estaban sometidos a unas condiciones ambientales, físicas muy exigentes y necesitaban realmente que la indumentaria les aportara. Pero la pandemia nos mostró que todos, como seres humanos en una población que todos los días nos movemos, tenemos actividades y que estamos expuestos a muchísimos factores ambientales, pues también debemos tener una indumentaria que nos aporte a mejorarnos esa parte de nuestro bienestar. Desde ahí surge la necesidad de hacer una exploración del contexto actual que tenemos de la pandemia, de cómo pues la población está percibiendo todas estas necesidades y cómo pues también las ha ido llevando, y también identificar realmente cuál es esa necesidad que un textil inteligente pasivo les va a poder ayudar y a mejorar, digamos así, su calidad de vida. Entonces, a partir de ese, digamos,
esa inquietud, pues nos surgió esa pregunta investigativa de cómo se pueden incorporar los textiles inteligentes pasivos en la indumentaria cotidiana. Puntualmente estamos estudiando la población de Medellín porque el contexto, hay que tener en cuenta el contexto, el clima, las condiciones, la rutina diaria que tiene la población. ¿Por qué incorporar? Como les mencionaba anteriormente, los textiles inteligentes pasivos han sido catalogados para unos escenarios muy específicos, escenarios médicos, escenarios de, digamos, de deportes de alto rendimiento o, digamos, actividades industriales de mucha exigencia. Entonces, a partir de eso, aplicamos la metodología del design thinking, que realmente nos permite hacer un ejercicio de empatía porque queríamos conocer a la población, ver qué estaba percibiendo hoy en día en la actualidad, que fuera eso utiliza todos los días de manera pues constante su tapabocas o mascarilla, que tiene pues un textil inteligente, ¿qué más realmente ha percibido? ¿Qué más también realmente resalta de sus condiciones diarias? Entonces estamos trabajando la metodología del design thinking, donde nos habla de la empatía, nos habla de a partir de la empatía vamos a definir unas variables, vamos a partir de ellas idear, prototipar y vamos a hacer pruebas. Actualmente nosotros ya hicimos la empatía, ya definimos variables y ya estamos ideando. Nos pareció interesante, pues acá más o menos les hablo de la población, pues más o menos tuvimos población femenina, masculina y otros que realmente no prefirieron determinarlo, fueron como la población, aproximadamente trabajamos o pudimos hacer casi todo, un recorrido por toda la zona de Medellín, con una muestra de 475 personas. Quiero resaltar de la investigación, estos son los factores que la población sigue destacando y nos pareció muy interesante que estando en un contexto de pandemia donde pasamos por unas condiciones que nos llevó realmente a un cambio de vida, aún así las personas siguen viendo la indumentaria solamente como una parte de cubrir o que tenga resistencia, que le dure. Todavía hace mucha falta más conciencia, creo que nosotros también hemos identificado que más cultura de realmente conocer qué es un textil inteligente y ver qué le puede aportar a su bienestar, tanto a la salud como pues a tener un mejor, digamos, desempeño en alguna de sus actividades. Pero encontramos de manera pues como algo sorprendente que todavía las personas seguían pensando en el contexto de que quieren una prenda que los cubra y que solamente le resista mucho tiempo. Y lo respaldamos muchísimo porque realmente vimos que el conocimiento que las personas tienen sobre los textiles inteligentes era muy poco. Literal, más del 68% nos dijo no lo conocen, un 19% sí, y un 12% no lo tiene muy claro. Nos pareció muy potencial porque realmente la necesidad es latente. La pandemia nos dejó también un mensaje donde toda la población realmente somos vulnerables a muchos factores externos, que también todos los días tenemos unas actividades rutinarias y que realmente la indumentaria, no solamente una mascarilla o tapabocas, sino otra indumentaria, pues podrían aportarnos. A partir de estos resultados previos, nosotros pues ya estamos haciendo toda una exploración de todos los, digamos, los textiles inteligentes pasivos, dando también a conocer de que no son costosos porque también se ha catalogado como un producto costoso. También sabemos que hay que llegar a la mayor posibilidad, la mayor cantidad de población, es decir, hablar de un producto que sea asequible económicamente, pero que también le aporte. Con este proyecto nosotros pues realmente queremos aportar una prenda que permita realmente sentir muy confortable a la población, obvio la parte estética esté, pero que le aportemos a su bienestar y a su calidad de vida. Que, vuelvo y reitero, el contexto que estamos viviendo nos enfatiza más el trabajo sobre esas propuestas. Esto es lo que estamos trabajando en la institución universitaria Pascual Bravo, en el semillero concepto, donde queremos impulsar esta parte de los textiles inteligentes, ya para terminar, impulsar el sector moda desde esta mirada con estos materiales textiles. De todas maneras, estamos abiertos a recibir como todas observaciones, apreciaciones,
porque esto es un contexto no solamente que se vivió acá, sino en el mundo. Entonces, estamos muy abiertos a recibir como tal observaciones, recomendaciones para poder seguir avanzando bien en el proyecto. Les agradezco mucho su espacio y su tiempo. Muy amables. Muchas gracias, Mara. Muy bien. Vamos a seguir adelante entonces con María Luisa Viegas Rodríguez Silva y Erika Veras de Castro del Centro Universitario Estacio de Brasil. Aí está Maria Luisa, te escuchamos. Sim, boa tarde. Vou falar em português, peço perdão, meu espanhol não é tão bom. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar para que todo mundo entenda. O objetivo desse nosso trabalho, que está como um artigo para o Actas, é que ele seja colocado para que a gente entenda, né, principalmente as pessoas que trabalham com design de interiores, com design de ambientes, para que isso seja mais efetivamente falado sobre os revestimentos em madeira, tá? Então, a madeira, ela é um item muito utilizado, né, ao longo dos anos, com as mais diversas finalidades. Então, o grupo, em 2016, ele fala que os primeiros projetos técnicos, né, que a gente pode chamar de detalhes construtivos, foram chineses, depois vieram os japoneses aperfeiçoando, mais tarde os europeus. Então, o primeiro grande questionamento que a gente tem em questão da madeira é que a gente vê muito na engenharia, vê muito na arquitetura e pouco relacionado com o design de ambientes. E o segundo questionamento é que tem os movimentos ambientalistas, né, que falam muito. Então, desde a segunda metade do século XX, tem se trabalhado muito com essa questão de ser ambientalmente sustentável. Mas em 2005, na Conferência Mundial sobre Construções Sustentáveis em Tóquio, a madeira foi eleita como material de futuro sustentável. Então, além dessa estética, dessa sofisticação, da questão da construção dela também, ela tem diversificadas e amplas formas para que a gente abra como leque de possibilidades de uso. Então, ela é um material natural, é um material simples, é um material quente. A madeira é um material intemporal adequado tanto para o mais arrojado interior moderno como para casas mais tradicionais de campo. Então, ela proporciona conforto e expressão segundo Scott Gold. Então, cada espécie de árvore tem um caminho, né, com grandes opções, que a gente pode estar utilizando tanto em áreas internas quanto externas, que eu vou falar um pouco mais na frente. Tem diferenças em conforto térmico, em aconchego, né, e também para compor o ambiente com seus móveis, objetos e outros elementos. Então, a gente vai falar um pouco sobre algumas características que foram extraídas de acordo com pesquisas dentro das nossas disciplinas, né, de design de exteriores, e também sobre os acabamentos e limitações dessas espécies. Então, para a pesquisa, a gente limitou em 5 espécies de madeiras presentes no Brasil. O carvalho do Brasil, que o nome científico é Rhopaula montana albi, o cedro, que é a cedrela miliaceae, o cumaru, tá? Que é o Dipterohelys odorata albrecht, o ipê, que é a tabuia SSP, a itaúba, que é o Mesilaurus itaubamense, e o pinus, né, que todo mundo conhece, que é o Pinus ellioti engeni. Então, essas espécies elas são encontradas na fauna brasileira com uma certa facilidade e são utilizadas muito para áreas externas e áreas internas. Então, foram tabuladas através de referências bibliográficas e entrevistas abertas presenciais com madeireiras locais no estado do Maranhão e encontra-se ainda em processo de pesquisa. Então, dentro desse artigo, a gente vai falando um pouco mais sobre como que a gente entende e utiliza corretamente. Então, o uso da madeira ele é muito frequente dentro dos ambientes, podendo ser aplicados em paredes, em pisos, em tetos, móveis, escadas, utensílios, objetos e muitos outros. Então, com tantas variedades que a gente tem, né, da madeira, tanto na área interna quanto na externa, ela também pode ser um material ecológico e um material renovável, usando em mais diversos ambientes residenciais ou empresariais, e também comerciais. Então, ela, dentro dos ambientes externos, ela é bem empregada em fachadas, em janelas, portas, ou em detalhes também fixados na parede, dando destaque. Em pisos também se usa, tanto nas áreas externas quanto nas áreas internas, ajudando na sensação térmica do ambiente.
e também utilizadas como mesas, bancos e cadeiras. Então, a gente fez um apanhado rápido, principalmente falando de madeiras de lei e madeiras, né, transformadas, e onde que a gente poderia utilizar dentro de ambientes internos, como a sala, por exemplo. Então, a sala a gente utiliza em revestimentos nas madeiras de parede de sala, no painel. Ela não tem só uma função estética, mas ela tem uma função também de organização, de amplitude de espaços, de trazer uma uniformização do lugar. No banheiro, quando a gente utiliza ela dentro do banheiro, o ideal é que a gente utilize fora do box ou do chuveiro, né? Ou que se for utilizado com um tratamento adequado. E para móveis também existe o MDF naval, que é apropriado para áreas molhadas, sendo mais resistente. No quarto, ela é mais utilizada em cabeceiras de cama, móveis, guarda-roupas e pisos, também ajudando a se manter aquecido, além da beleza e do aconchego, né, do material. Na cozinha, ela é utilizada para um conjunto formado por estética e organização, através de armários, prateleiras, detalhes das paredes, e se usa principalmente aqui no Brasil a madeira industrializada, que é o MDF ou o MDP, e também madeiras trabalhadas, né, ou com mesas e cadeiras. Pisos, né, a gente utiliza bastante com utilidades estéticas que chegam a ser rústicas e também podem ser elegantes, e dão a sensação de mais térmica e mais agradável, mantendo aquecido, né, no inverno e refrescante no verão, tendo tanto a opção de assoalhos como tacos. E imóveis, no mobiliário, é adequada para uso específico, para utilização exata, então é um ponto de processo considerado durante a eficácia do produto. Então, a madeira ela é um material que ela aceita muito bem os corantes, tintas e outras decorações e pode ser facilmente adaptada para se conjugar com outros acessórios imobiliários. Ela pode também estar em ambientes com vidros, metais, assumindo o papel de moderno também. Quando as madeiras e os seus usos, por exemplo, o carvalho do Brasil, que foi mencionado anteriormente, ele é mais utilizado em batentes, portas, janelas, painéis, forros, lambris, móveis e decorações. O cedro já é utilizado para fabricação de portas venezianas, caixilhos, lambris, painéis, forros, mesas, cadeiras, armários, camas, bancos, móveis finos, decorações e adornos. O cumaru, que é outra madeira também utilizada no Brasil, é comumente usada para vigas, esquadrias, forros e assoalhos, aceita bem acabamentos como polimento, pintura e verniz. E ela pode ser aplicada tanto no interior ou no exterior das construções. O IP já é utilizado mais para vigas, para caibros, esquadrias, rodapés, forros, lambris, tábuas, tacos, degraus, escadas, móveis e decorações. A madeira Itaúna ela já é utilizada mais para construção civil, então ela é encontrada em pontes, em dormentes, em postes, cruzetas, defensas, e na arquitetura ela é utilizada em vigas, em caibros, tesouras, e nos ambientes em batentes, janelas, tábuas, tacos, mobiliários e decorações. E aí a gente tem que citar também que existem artesãos, marceneiros e carpinteiros que utilizam também essas madeiras que são madeiras de lei, como o IP e o cedro, que são as mais caras e mais difíceis de se atingir certos requisitos ambientais com a retirada e o corte dela. Então, mediante isso, a gente não pode esquecer que a madeira ela precisa ser certificada, ela precisa ter uma garantia de extração correta, e se ela for retirada de área de reflorestamento, sem agressão, né, conforme a ISO 16.598 e a ISO 19.228, sobre gestão florestal e comercialização. Então, de acordo com as pesquisas, a gente viu que o cumaru, o IP e a Itaúna são madeiras que possuem alta resistência às patologias de anomalias das peças, isso por serem madeiras mais duras, né? Como são madeiras de lei, são com as fibras mais fechadas e, consequentemente, mais pesadas também. O cedro e o carvalho, elas possuem média resistência, e o pinus, ela possui baixa resistência, tanto às anomalias quanto às patologias. O pinus recentemente ficou muito popular, é uma madeira de reflorestamento, é uma madeira mais rápida de ser conseguida e de ser consumida, né, e mais acessível, consequentemente mais fácil de manusear, por ser mais leve. Mas o pinus, ela apresenta também alto nível de cuidado de manutenção, por isso essa propagação de patologias, então tem que se ter um cuidado de manutenção com essa madeira. E para manutenção desses espaços, a gente deve periodicamente limpar com vassouras, aspirador de pó, produtos indicados para madeiras e devem evitar ser lavados. Então, são materiais naturais, né, antialérgicos. Ok, só para finalizar,
cabe ao designer escolher como inserir a madeira dentro do seu ambiente, qual a finalidade dela, né? Qual determinada função, e identificar os pontos positivos e negativos dessa madeira escolhida. Então, é preciso que a gente entenda, né, as propriedades, as secagens, os acabamentos e até a manutenção. É isso, obrigada. Muy bien, muchísimas gracias, María Luisa. Muy bien. Ya hemos dado toda la vuelta, todos han dado su presentación, con lo cual nos queda un muy buen espacio para hacer comentarios, preguntas, etc. Voy a hacer un pequeño resumencito de lo que estuvimos escuchando, ¿sí? Así, ahora te doy la palabra, Mara, espera un segundito, ¿sí? Hago el resumencito y te doy la palabra. De todo lo que estuvimos escuchando para que refresquen un poquito y hagamos las preguntas y comentarios. Elda nos estuvo hablando de lo que llamamos antropoceno, o sea, esta actividad del hombre sobre la naturaleza y sobre la tierra, poco producto de un cierto desarrollo capitalista salvaje produce, más la pandemia, más las consecuencias económicas de ambos fenómenos, ¿no? Cómo eso tiene consecuencias sobre la educación, sobre cuestiones que tienen que ver con género, reducción de desigualdades. Ella habló algo que a mí me interesó mucho, que es la diferencia entre equidad e igualdad, ¿sí? Que muchas veces uno lo toma como sinónimo y sin embargo ella nos explicó que no lo era. Bueno, que todo esto genera desafíos educativos, y que para todo eso también hay que tener en cuenta la biodiversidad. Luego nos habló Diego sobre las propiedades y posibilidades de la cabuya, que también fueron como muy interesantes, ¿sí? Ahí tengo una preguntita después. También nos hablaron de la generación de color para el diseño, de lo que se llama biomímesis, ¿no? Que es la imitación de la naturaleza, y esto deriva en lo que Carlos nos explicó como el color estructural, ¿sí? Que también fue muy interesante. Nos hablaron de biomateriales, de sostenibilidad, de experimentación sobre los biomateriales, de investigación en materiales y en tecnología, esta posibilidad además que tiene que ver mucho con las aulas universitarias también. Nos hablaron de las narrativas digitales, ¿no? En virtud de un diseño gráfico de interacción con fines de aprendizaje, el valor que tienen las TICs para difundir, por ejemplo, los patrimonios intangibles, y los usos de las narrativas digitales en instituciones educativas. Después hablamos de textiles inteligentes, pasivos, que también tuvieron su influencia en el contexto de la pandemia, esto que se puede usar en escenarios médicos y de deporte, y cómo expandirlo, por ejemplo, hablaban de mascarillas, etcétera. Y también escuchamos la madera, ¿no? En el diseño de ambientes, y me llamó la atención cuando María Luisa dijo que la madera sigue siendo un material sustentable, ¿no? Yo pensaba que eso estaba un poquito puesto, entre comillas, por la tala de los árboles y esas cosas, y sin embargo fue también una sorpresa. Bien, voy al chat para ver qué estuvieron diciendo. Que Elda dice que es una grata experiencia compartir la sala con todos nosotros, que como docente en ciencias económicas y capacitadora para empresas, bueno, ahí deja su LinkedIn y todo eso, pero me gustaría ver preguntas, comentarios, los escucho. Mara, vos habías levantado la mano y yo te pospuse. Te escucho. No,
No, no hay ningún problema. En realidad solo puse el icono de aplausos, pues para todos que ya habíamos terminado la participación, pero aprovechando esta oportunidad que me da del micrófono, nada más quería ver si de alguna manera la doctora Elda nos podría hablar un poquito más de este concepto del perdón que no lo capté, pero me pareció muy interesante, entonces no sé si yo le iba a pedir su correo, ya vi que puso ahí los datos, entonces no sé si a lo mejor podríamos aprovechar el espacio para que nos platicara un poquito más de este concepto, y también muy, muy interesante el trabajo sobre color pues del doctor Carlos. Muchas gracias. Exacto, bien, Elda responde ahora y Carlos también tiene algo para decir sobre el antropoceno y sobre el color. Así que Elda primero y Carlos después. ¿Vamos? Bueno, la verdad que como puse antes, es una grata experiencia y también, bueno, interesada en seguir conectadas por el tema de los proyectos, porque la verdad que muchas veces las empresas no incorporan realmente esta riqueza que tenemos, que se está avanzando mucho y se siguen utilizando ya sea en textiles u otros materiales, elementos que tienen una alta huella hídrica, alta huella de carbono y que realmente no nos ayuda a hacer el viraje que es necesario. En cuanto a esta mirada de antropoceno, para hacerlo sintético podríamos pensar en una figura piramidal, ¿sí? Donde está la persona a la cabeza como creyéndose dueño de todo, ¿sí? Y que toda la naturaleza está bajo su dirección y a su disposición, ¿sí? Y hay otra mirada que se propone con un gráfico circular donde la persona es parte de ese sistema y de esa biodiversidad, ¿sí? En tanto en cuanto las personas nos creamos que somos dueños de hacer lo que se nos plazca y que eso no va a tener un impacto en nosotros, como esos que dicen, bueno, no importa que el bote se hunda y que remen ellos y no se dan cuenta que están en el mismo bote, ¿sí? Creo que en el actual contexto es mucho más fácil remitirnos a los hechos cotidianos y ver claramente el impacto que tiene las acciones que se han tomado políticas y económicas, ¿sí? En el desarrollo de actividades y cómo puede cambiar si realmente nos remitimos a estos conceptos de biomímesis. Me interesó mucho también el tema de la pigmentación, del trabajo que estaba proponiendo creo que Carlos, porque, por ejemplo, les comparto, en cuanto a lo que es sustentabilidad y moda, se dice la segunda industria más contaminante del planeta, ¿no? Ahora, yo en temas de sustentabilidad siempre les digo que no es lo que se hace, sino cómo se hace. El cómo hace la diferencia. Entonces, la industria textil es la segunda más contaminante del mundo por cómo se están realizando las cosas, ¿sí? Nosotros no vamos a dejar de consumir vestimentas y otros textiles y demás. Lo que tenemos que cambiar es el cómo las producimos. Entonces, hubo un momento hace 10 años atrás, un poco más, en el boom del algodón orgánico, ¿sí? Entonces, había una alta demanda para el proveedor de Perú por el algodón orgánico, pero después, ¿qué pasaba? Pasaban a procesos detenidos que eran altamente contaminantes. Entonces, digamos, el hecho de que fuese producido con un algodón orgánico se echaba por la borda por la alta huella de CO2 en el traslado a los diferentes países que le estaban demandando este producto y después haciendo un proceso detenido tan tóxico como si no hubiesen utilizado algodón orgánico. Perfecto. Entonces, el tema es que es súper interesante acercar estas investigaciones porque el tema es que he identificado que está el saber, está el conocimiento, está la propuesta concreta, sí, pero ni tanto las personas que toman decisiones públicas como las personas que toman decisiones en las empresas están conectados con estos hubs de conocimientos y que realmente
no es tan dramático hacer una inversión en I+D cuando tenemos toda esta riqueza ya desarrollada. Entonces me parece que es súper fundamental conectar este capital que hay de investigación y de propuestas concretas. También me gustó, por ejemplo, que Diego, inspirado por lo de Piñatex, desarrolló otro proyecto. Entonces, digo, necesito darle palabra a otros. Sí. Conectando, digamos, creo que el concepto de biomímesis, que es inspirarse en la naturaleza, cada uno podrá ver cómo puede hacer su proyecto, ¿sí? Porque esto de, porque Peñatex hizo algo, todos hacemos lo mismo y, oye, no en todos lados tenemos este desecho y no vamos a estar fabricando piñas en un lugar donde no es una plantación nativa, ¿sí? Muy Así bien, que, gracias, bueno. Zelda. Carlos. Sí, gracias. Bueno, primero gracias a todos por todos los temas interesantes que se presentaron aquí. Yo simplemente quería agregar, bueno, extender un poquito esta reflexión a lo que decía Elda con respecto al antropoceno. Empiezo por lo que iba a responder al final, porque se conecta con lo último que dijo Elda con respecto a la biomímesis. Es relativamente fácil copiar o copiar mal o copiar incompletamente algún ejemplo que la naturaleza nos brinda para poder diseñar mejor. Sin embargo, lo que propone la biomímesis, si se sigue rigurosamente como su metodología, es aprender de la naturaleza, es decir, usar la naturaleza no como un recurso natural, sino como una fuente de información. Si se entiende bien algo que nosotros observamos en la naturaleza, no se van a cometer errores como transpolar una solución que es regional o local a otro contexto en donde no corresponde o sería detrimental para ese ecosistema. Entonces la biomímesis bien entendida, bien aplicada, no trae complicaciones de ese tipo. Trae otras complicaciones cuando se aplica mal o cuando sigue siendo se sigue aplicando desde un ángulo antropocéntrico, por así decirlo, cuando se pierde de vista el objetivo que tiene un sistema natural como solución. Y lo que quería mencionar al principio era con relación a lo que Alejandra había mencionado respecto a el rol que tiene el capitalismo en el antropoceno. Y es una discusión, todavía una discusión interminable, muy interesante, pero yo trato cuando discuto y cuando escribo sobre el antropoceno, en particular sobre el diseño antropocéntrico, trato de no quedar atrapado en medio de temas un poquito más enfocados más en una época más macro y a veces caer en trampas de que mezclan ideologías y distintas maneras de ver la realidad. Lo que es cierto, si uno se basa en datos, es que el capitalismo, es casi una obviedad decir que ha sido detrimente, ha sido malo para el medio ambiente y para el planeta, pero también lo ha sido el comunismo, digamos, de la Guerra Fría, el comunismo soviético, que era una industrialización brutal también. Y si uno extrapola esos números o compara esos números de contaminación ambiental y de distintos tipos de contaminación con distintos tóxicos, fue tan malo como el capitalismo. Si se hubiese continuado, porque ahora es fácil decirlo, un poco como ya no está, es fácil caerle encima a todas esas cosas, pero si se hubiese continuado como proyecto, no hubiese sido muy diferente del capitalismo. Acá hay algo que tiene otro trasfondo, mucho más allá de los sistemas que se apliquen, de las economías y de las ideas. Hay un tema, el antropoceno representa más que solo el capitalismo. Eso quería agregar nada más, porque es una discusión muy interesante, por supuesto muy extensa, que bueno. Sí, yo creo que en realidad tiene que ver más que nada con caracterizar una época y no un modo económico, sino una época, ¿no?, que tiene que ver con esta actitud antropocéntrica, ¿no?, sobre todo. Sí. Muy bien. Francisco. Sí, hola Alejandra. Pues yo lo mismo, señalar mi agradecimiento, como hacía durante la comunicación. Yo creo que han sido unas comunicaciones muy interesantes, además con
un hilo común, ¿no?, en torno a lo que señalaba Carlos y Elda, decir, bueno, al final sería preguntarnos qué hacemos o qué podemos hacer desde distintas propuestas, aunque sean pequeñitas. Es que tenía alguna pregunta concreta, que no sé si cabe, que para que no se convierta en un diálogo a dos, a Carlos, por una cuestión también personal. Es decir, yo a nivel docente imparto una asignatura precisamente que se llama biónica, pero en realidad yo ya hace años que la transformé en algo que se llama biomimética, y de hecho ya llevo 2 o 3 años aplicando con mis estudiantes la metodología. Bueno, por lo menos la metodología que en principio inició Yannick Benoist y que ahora es muy accesible para trabajarla con estudiantes. Si no he entendido mal, lo que tú has desarrollado a través de tu tesis y presentas un poco es una taxonomía. Es una de las dificultades que yo, desde mi desconocimiento total, yo no soy experto, me he ido formando poco a poco, yo soy químico de formación inicial, y entonces tanto en el diseño como en este ámbito, pues poco a poco he ido contactando con personas y formando un poquito, pero es donde se encuentra la dificultad. Como está tú, digamos, coautor, que si no he entendido tampoco mal, es biólogo, es decir, ¿qué dificultades o cómo de alguna manera nos podría enseñar que se sortean esas dificultades entre lo que es el ámbito del diseño y el ámbito de la biología? Porque a veces nos encontramos con dificultades de lenguaje. Es decir, bueno, los diseñadores, o yo lo veo entre mis estudiantes, ya digo que llevo como 7 años impartiendo la asignatura con mis éxitos y muchos fracasos probablemente, pero sí que les veo a veces perplejos ante las propuestas de ese coge de la naturaleza, pero no desde esa visión antropocéntrica, no tomada como recurso, sino desde el conocimiento. Y dices, ya, pero ¿cómo lo hago? Yo me veo superado. Es decir, digo, bueno, esto es un trabajo transdisciplinar que desde luego no lo vas a solucionar en tu periodo de formación. Me estoy extendiendo, así que tampoco... entonces, simplemente eso, es decir, ¿cómo ves desde tu visión investigadora y desde la propuesta que planteas ese puente entre lo que es el diseño y al hilo de tu propuesta, que me parece súper interesante y que a mí me interesa mucho también el tema de la luz y el color? ¿No? Voy a dejarlo aquí. Tendría alguna cuestión más, disculpa Carlos, para Diego, pero bueno, prefiero cortar aquí y que mis compañeras y compañeros tengan... Hagamos así, contesta Carlos, ¿sí? Y después habla Diego, que también levantó la mano, ¿sí? Perfecto, estupendo, gracias. Perfecto, te agradezco mucho, voy a tratar de ser breve, Francisco. Es una gran pregunta porque además es una de las preguntas esenciales a mi trabajo de doctorado. Justamente era crear ese vínculo, ese puente entre los científicos y los diseñadores, porque está implícito de alguna forma en trabajar en la biomimesis que es necesario trabajar juntos, es necesario sentarse en la misma mesa, bajo el mismo proceso de diseño con el científico. Es invitarlo al científico al proceso de diseño. Y eso es un desafío muy grande. Hay distintas maneras de abordarlo. En mi caso en particular, crear una especie de, si ustedes tienen la oportunidad de visitarla luego, una interfase digital, es decir, como un website que invita a ambos, científicos y diseñadores, a compartir información, básicamente información científica hacia los diseñadores y preguntas desde los diseñadores hacia los científicos. Esa es una manera de abordar el problema, de conectar. Hay más maneras, obviamente, pero es fundamentalmente un tema epistemológico, por distintos lenguajes disciplinarios que se mezclan y que es necesario entenderse. Tal vez brevemente, bueno, Tom está escuchando todo esto, pero él no habla español, pero básicamente Tom vivió en carne propia que un diseñador le haga preguntas y él tener que contestarlas desde la ciencia. I'm saying, Tom, that we are an example of how design and science interact with two totally different languages, but finding a common understanding or a common language when we have to design something under the idea of biomimicry. Yes. Perdón por traducirlo al momento. Interdisciplinarity is always a challenge, but I think we need to be brave and to make that unification of different aspects of structural colors. Tom dice que la interdisciplinaridad es siempre un desafío, pero que nosotros debemos hacer esa conexión
porque tenemos que afrontar estos desafíos del diseño también. Thank you, Tom. Perfecto. Y Muy con bien. esto los dejo para el resto. Genial, Carlos, no nos dejes, quédate acá. Me Diego, quedo. te escuchamos. Bueno, sí, como todos creo que agradecer el espacio como para poder difundir un poco de lo que cada uno dentro de su ámbito está desarrollando. Mi pregunta era para Francisco. ¿Has pensado en alguna aplicación textil del proyecto que estás trabajando con tus alumnos? Pues sí. Muchas gracias, Diego, por la pregunta. Es que iniciamos este proyecto con estudiantes de diseño de producto, pero también con la mirada puesta en los compañeros que dan el grado de diseño de moda, sobre todo por la versatilidad de la kombucha. Yo ya decía, aunque de manera muy rápida, que la propuesta está muy enfocada al desarrollo y sobre todo que experimente con el micelio, porque vamos a poner que ahora está muy de moda, pero es verdad que da muchas opciones, incluso nos sorprendió algunos de los resultados que no esperábamos. Mostré la imagen de esa prebici, un estudiante se arriesgó a incluso diseñar las ruedas y sorprendentemente por el sustrato elegido y por cómo funcionó la inoculación, funcionó muy bien. Y digo, puede ser que incluso para en ruedas rígidas o sólidas, como se denominan ahora, funcione bastante bien, explorando mucho más. Entonces, con el tema de la kombucha sí que hemos planteado, o el micelio. Pasa que esa parte es más dificultosa con los recursos que tenemos y estamos al curso que viene para continuar el proyecto en la aplicación de el micelio como textil, porque ya hemos visto a través de muchos trabajos de otros compañeros en el mundo que se está trabajando así. Entonces queremos seguir explorando. Gracias, Diego, por la pregunta, porque es muy interesante. Bien. Si me deja Alejandra, como le iba a Te preguntar dejo, una cosita a Diego, no, simplemente sí. casi también así muy bilateral. Muy interesante en la propuesta que presentaba Diego, porque es otra de las cuestiones que venimos trabajando desde la escuela. Estamos iniciando una biblioteca de materiales para que tengan esa experiencia directa los estudiantes y ya acumulamos. Y nos llegó este año Bananatex y Piñatex, ¿vale? Como muestras. Entonces, yo entiendo cómo desarrollabas, Diego, que lo que al final consigues es una especie de composite. No sé si te llegué a entender bien. Dices, en esa prueba-error de afieltrar, que no funcionó precisamente por el tema del rizado, al final aglutinaste casi con un bioplástico, pues que es lo que se utiliza como almidón, ¿no? Si me quieres aclarar, que me quedé así con la duda. Bueno, ya pedirte si tienes muestra sería fantástico, a nuestra materioteca. Aprovecho. Sí, no tengo ningún problema. Te puedo enviar unas muestras o te puedo enviar parte del catálogo de la experimentación para que tú veas fórmulas y todo eso. No habría problema, nos ponemos en contacto. Y sí, prácticamente es como un biomaterial, un bioplástico al cual le fuimos como cargando un poco la parte de la fibra y que se conjugaba con la pulpa también de la planta. Entonces, el éxito está en mantener la precisión en la composición de esta formulación. Si es que yo aumento mucho aglutinante, me queda muy masoso. Si yo le pongo poco, no se junta. Si le pongo mucha glicerina, me queda un tacto como grasoso, aceitoso y no me sirve. Entonces es justo el ir probando las cantidades y sobre todo verificar la reproducibilidad de los ensayos. Claro. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Tenemos como unos 5 minutitos más como para otra pregunta, otro comentario. Podemos dar otra vueltita. Si quieren preguntar algo más, decir algo más. Alguno de los asistentes, preguntarle algo a los ponentes. Ahí, muy bien. Francisco deja su contacto. Es un buen momento para que hagan intercambio de mails también. Bien, muy bien. Tengo una pregunta casi turística para Diego. ¿Qué es eso que
es un elemento natural y que yo he comprado en formato de cinturón, aros, collares, ecuatoriano también, que es muy conocido, que se me fue el nombre. ¿La cabuya? No, no. El yute, no sé, las chigras. Es como durito, como piedrita, como una cosa así. Pero que es toda una industria de artesanía. Ah, ya. Sí, son semillas. Se trabaja mucho con semillas nativas de acá del Ecuador, de la zona del Oriente. Sobre todo son semillas, acá se las conoce como huascas también, que utilizan sobre todo las indígenas. Es súper apreciado acá también. Sí, exacto, sí, son semillas, exacto, sí, muy bien. Bien, muy bien. Elda, ¿querés decir algo más, Carlos? Sí, me gustaría justo con este comentario que hizo Diego recién al final con tu consulta turística, me hizo acordar que, por ejemplo, en la presentación, cuando yo puse las gráficas de las 6 generaciones conviviendo, ¿sí? Y el blend de culturas, el tema de las generaciones, la gráfica tiene una mirada bastante europeizante, ¿no? Y digo, cuando hace poco parecían que todos los de Argentina habíamos venido directamente de Europa, no reconociendo las poblaciones autóctonas, creo que pasa en diferentes lugares de la región, ¿no? Donde tenemos una riqueza y una cultura ancestral preciosa, ¿sí? Y que realmente el mercado europeo está ávido por consumir, y muchas veces en el mercado local no se aprecia. El tema es conocer qué es lo que hay, y lo que quería salvar en esa gráfica, que fue una mirada, yo digo, bueno, lo que se consigue en la web, uno ahí se da cuenta, la mirada europeizante, ¿no? Porque en las generaciones no tenían incluido el tema de las poblaciones originarias, y cuánto se puede aprender de ellos, ¿no? En el tema de las semillas, las plantaciones, digamos, cuando antes Diego mencionó inspirado por el caso de Piñatec, también me acordé lo que pasó con el aceite de palma, sí, que fue un proyecto que supuestamente se iba a ayudar a las poblaciones vulnerables de África, e hicieron una devastación a los ecosistemas de la región, y las empresas de cosméticas vanagloriándose de que estaban haciendo un gran proyecto de sustentabilidad, cuando en realidad estaban haciendo un atentado a la humanidad. Entonces, sin pimponear entre los extremos, ¿no? Sabemos que estamos en una economía globalizada, y a esto me gustaría también apelar a la Agenda 2030, donde dice, piensa en global y actúa en local. Entonces, cuando veamos experiencias que funcionan y que nos inspiren, no pensemos en hacer en un copiar y pegar, sino que, digamos, tratemos de bajar ese acelere y tomar la riqueza autóctona de cada país. Realmente cuando haya una recuperación de los ecosistemas y empecemos a mejorar la salud de la biodiversidad, nos vamos a encontrar con muchos recursos disponibles, y la verdad que va a ser en favor de todos, no solo de las personas, sino realmente de los gobiernos y de las grandes economías. Así que para mí es un placer escuchar todos estos casos, lo que se está avanzando, y me encantaría poder conectarlos con los otros segmentos, porque realmente cuando desde el empresariado hacen greenwashing y green marketing, realmente nos hace mucho daño a nosotros como sociedad en cuanto a gestión y bienestar, y realmente me parece que, como decía Carlos también en su traducción, de que el trabajo interdisciplinario es un desafío,
creo que estamos en el momento exacto para co-crear. Todos, cada uno con su saber, con su expertise, sentarse a la mesa, a la conversación y realmente acortar esas distancias que hay muchas veces por segmentos y perfiles. Y realmente, yo digo, está todo, está el saber, está el interés y realmente creo que, como dije antes, este conocimiento desde la mirada científica y desde el diseño, que es tan importante en el proceso de economía circular, de desarrollar modelos de negocios en sintonía a la economía circular, creo que es fundamental que quienes toman decisiones políticas y económicas puedan sumarse a esta mesa de conversación, además de los científicos y los diseñadores. Genial, Elda, muchísimas gracias. Me parece que es un concepto sumamente interesante el de economía circular, realmente. Sí, sí. Bien, muy bien. Estamos llegando, más o menos, ya estamos como más cerca de tomar el té para los que tienen las 16:45. Sé que hay lugares que tienen otros horarios totalmente diferentes. Francisco ya está por irse a dormir, más o menos, y Carlos no sé si también. Fue un placer tenerlos a todos acá. Se ha producido no solamente una serie de charlas sumamente importantes e interesantes, sino también un debate muy, muy rico que espero el año que viene volver a verlos. Volver a disfrutar de sus ideas y pensamientos y que nos volvamos a poder encontrar para seguir debatiendo. Ahí deja Elda su contacto. Y bueno, muchas gracias por la participación. Los esperamos a todos en el resto de la semana y el año que viene. Y bueno, muchas gracias a todos. Piensen que esta charla que fue grabada a partir del 10 de septiembre va a empezar a estar online para que puedan volver a verla, ¿sí? Muchas gracias a todos y adiós.